Entonces, ahora sí vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Vamos a continuar con nuestro estudio de las parábolas. La parábola que vamos a estar estudiando el día de hoy es la parábola de las 10 vírgenes, que la podemos encontrar en Mateo 25, del versículo 1 al 13. Ay, listo, entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estudiado y entrar nuevamente en contexto. Sabemos que estas enseñanzas o estas historias, estas parábolas, las encontramos en el contexto en el que el Señor Jesucristo pues está enseñando sobre lo que va a pasar en el futuro, se lo está enseñando a sus discípulos. Entonces hablábamos que en la primera parábola, pues en este contexto, hablábamos sobre la parábola de la higuera, que se encuentra en Mateo 24, 3 a 14, que son estas señales antes del fin, como estos eventos que se van a presentar o que incluso pues ya vemos que se están presentando, que nos muestran que estamos en tiempos finales, que estamos que se están cumpliendo pues estas señales del fin, ¿verdad? Entonces, también hablamos hace 8 días sobre la parábola del siervo fiel e infiel que se encuentra también en Mateo 24, versículo en 45 en adelante. Entonces decíamos que debemos estar listos, que debemos preparar nuestra vestimenta, nuestra lámpara, tener actitud de siervos, ser siervos prudentes, ser buenos siervos, porque pues sabemos que también debemos estar preparados porque el Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre, sabemos que esta expresión de el Hijo del Hombre, pues es como el Señor de Jesucristo se refería a sí mismo en algunas ocasiones. Entonces sabemos que el Señor Jesucristo vendrá cuando menos lo esperemos, ¿verdad? Y entonces enseguida, en ese mismo capítulo 24, sigue, no, perdón, el siguiente capítulo, el 25, sigue la parábola que vamos a estar, perdón, fue mi gato, que vamos a estar estudiando el día de hoy, que es la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, un dato curioso y un poquito más de contexto, estas enseñanzas sucedieron, todas estas parábolas sucedieron 2 días antes de que el Señor Jesucristo y sus discípulos celebraran la fiesta de la Pascua. Y se presentó pues lo que nosotros conocemos como la última cena, que y ahí fue pues en la última cena donde comienza lo que conocemos como la pasión de Cristo, o todo el proceso pues del sacrificio del Señor Jesucristo. Pues él fue apresado en el Monte de los Olivos esa noche de Pascua, según Mateo 26, que es el siguiente capítulo que sigue después de la parábola que vamos a estar estudiando hoy. Entonces hay un dato curioso. Ok, entonces, cuando estudiamos estas parábolas, tenemos pues también que tener en cuenta el contexto histórico o la época en la que se estaban presentando estas parábolas o el Señor Jesucristo las está enseñando. Porque en este caso, por ejemplo, los matrimonios judíos, incluso de la época, son muy diferentes a lo que nosotros conocemos como los matrimonios o lo que nosotros tenemos en nuestras culturas asociado con las celebraciones de las bodas o de los matrimonios. Entonces, resulta que en esa época se acostumbraba o habían pues una serie de preparativos y unas costumbres muy rígidas. Se acostumbraba a hacer una especie como de caravana o de procesión previa a la celebración de la boda. Entonces los invitados primero iban a la casa de la novia, se reunían desde pues más o menos el atardecer, como la hora de casi antes de la noche, se reunían con la novia, estaban con ella y luego esperaban a que llegara el novio. El novio se acostumbraba que llegaba como a la medianoche más o menos, pero en sí nadie sabía a qué horas llegaba específicamente, porque el papá del novio era quien decidía en qué momento su hijo estaba listo para ir a buscar a su novia, en qué momento el hijo estaba listo pues para casarse. Entonces, cuando el papá del novio daba la autorización, el novio se iba pues con sus amigos, con su gente a buscar a la novia. Entonces, pues la novia tenía que estar lista también con se me olvida, como con su grupo, con sus damas de honor, tenía que estar lista. Y bueno, y también en la época pues tampoco habían postes de luz, imagínense a medianoche, pues dependían de las lámparas, dependían de la luz pues que daban estas lámparas y ellas como que debían hacer el camino hacia la novia, debían
mostrar esas lámparas eran las que guiaban el camino para que el novio pudiera pues llegar a la novia y viera el camino. Y luego de eso pues todo el mundo se unía, iban juntos y entraban a la boda que se celebraba en la casa del papá del novio. ¿Ok? Y entonces ese es como el contexto de las costumbres de esa época de los matrimonios. Ok, entonces vamos a leer la parábola. Dice así, comenzamos desde el versículo número 1. Dice, entonces, el reino de los cielos será como 10 damas de honor. Esta es la nueva traducción viviente en la Reina Valera, en otras versiones dice como 10 vírgenes, que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueran tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de, miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Versículo 8. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras, por favor, dennos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todas, vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él le respondió, créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso, dice el Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver qué personajes encontramos en esta parábola. Primero que todo está pues el novio, que el novio pues representa al Señor Jesucristo, que va a regresar pues por su novia, ¿verdad? Después sigue la casa del Padre. Entonces sabemos que estamos hablando de Dios Padre, ¿verdad? Y esta casa del Padre es el reino de los cielos. Y pues hemos aprendido y hemos estado durante todas estas parábolas aprendiendo cómo es el reino de los cielos. El reino de los cielos es cómo, y así es como comienzan las enseñanzas del Señor Jesucristo. La lámpara. Entonces, por ahora vamos a entender que la lámpara es el Espíritu Santo. Más adelante vamos a indagar un poquito más en este aspecto. Bueno, ahora mismo. Y entonces, bueno, la novia, venimos siendo pues nosotros o estas vírgenes, estas damas de honor, somos nosotros, su iglesia, su pueblo. ¿Ok? Entonces, antes de que vayamos a hablar sobre la lámpara, quiero que veamos una parte muy interesante. Hemos visto cómo en las parábolas el Señor Jesucristo comienza con la frase, el reino de los cielos es como. Pues aquí en esta usa la palabra será. Entonces usa el verbo ser en lugar de en presente, lo está usando en futuro. Entonces estamos hablando de algo que no ha acontecido todavía. Es algo que estamos expectantes, es algo que va a pasar, ¿verdad? Porque dice el reino de los cielos será como. Entonces es importante saber que estamos hablando en futuro, algo que estamos nosotros esperando, ¿ok? Entonces vamos a entrar en el bueno, vamos a enfocar en el personaje de la lámpara, el Espíritu Santo. Entonces, para entender este personaje, por decirlo así, o este elemento de la parábola, vemos que son las lámparas. Las lámparas de esta época, pues se acostumbraba a usar aceite como el combustible para que, pues, se prendiera el fuego y pues la lámpara funcionara, ¿verdad? Sin aceite, la lámpara sencillamente, pues, no servía. Em, entonces, muy importante que tengamos eso en cuenta, porque una lámpara sin aceite no funciona, no sirve, sencillamente es un objeto que no está cumpliendo su funcionalidad o su propósito. Entonces, quiero que veamos Salmo 119, 105. Dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Entonces, y también vamos a estar en el Salmo, ahorita volvemos a esos dos, Salmo 143, 10. Dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu espíritu me guía o me guíe a tierra de rectitud. Entonces vemos dos aspectos. ¿Qué pasa
Y pensemos qué pasa cuando uno está a oscuras. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí hemos vivido un apagón. Entonces, ¿qué pasa cuando estás ahí en la casa tranquilo y ¡prum! Se va la electricidad? Uno queda pues a ciegas, ¿no? Y comenzamos a dar pasos como dudosos, estamos temblando porque no conocemos qué es lo que está, pues nos podemos chocar con un obstáculo, nos podemos tropezar, caer, hasta que encontramos pues la lámpara y encontramos la luz, ¿verdad? Entonces, sabemos que según este salmo, ay, perdón, el anterior, la palabra de Dios es esa lámpara que guía nuestro camino o que guía nuestros pies. Pero entonces, como hablábamos antes, una lámpara sin aceite o una linterna, para hablar en la actualidad, una linterna sin pilas, pues no es una linterna que está cumpliendo con su propósito. De la misma manera, el Espíritu Santo es el que nos da el poder para entender, para discernir y para que la palabra de Dios se convierta viva en nuestra vida y para que de esta manera se convierta en esta lámpara que nos está guiando en nuestros caminos, y es el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo el que nos está guiando y el que nos guía por esos caminos de rectitud, ¿verdad? Entonces, también, bueno, aquí no les puse ese versículo, pero en Juan 14:26 dice que el Espíritu Santo también nos ayuda a recordar y nos ayuda pues a profundizar, y su poder se vuelve pues, ya dije eso, su poder se vuelve vida en nuestro corazón, vuelve la palabra viva en nuestro corazón. Entonces, también vemos en la armadura de Dios, aquí les puse el soldadito, y hemos hablado en otros temas donde la armadura se convierte, pues la mayoría de las partes de la armadura son de protección, solamente hay un elemento que es de ataque, y ese elemento es la espada, que dice, tome, y dice en Efesios, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces vemos como el Espíritu Santo y a través de su poder es que obra vuelve vida a esta palabra, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, em, ese es el personaje súper importantísimo de nuestra parábola, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que, bueno, nosotros tenemos que tener pues el Espíritu Santo, nuestra vida llena del Espíritu Santo. Vamos a seguir con el siguiente personaje, las 10 vírgenes o las 10 damas de honor. Entonces decíamos que eran 10. El 50% de las vírgenes o de las damas de honor eran necias y el otro 50% eran sabias. Entonces, ¿qué pasa con las sabias? Las sabias llevaron aceite extra. No se conformaron solamente con la medida estándar o solamente con llenar hasta el tope sus lámparas, sino que llevaron aceite extra, ¿verdad? Fueron precavidas. Por el contrario, las necias, ellas llevaban aceite, porque la parábola dice, sí, ellas sí tenían aceite, no es que, ay, se les olvidó en la casa la lámpara. No, ellas tenían aceite, pero no era suficiente, no fue lo suficiente el aceite. Entonces, ¿qué pasó después? Dice en la palabra de Dios, y lo acabamos de leer, el esposo, perdón, el novio se demoró y todas se quedaron dormidas. A pesar de que todas estaban preparadas y estaban pues expectantes de la venida del novio, aún así como se demoró, perdón, se quedaron dormidas. Y entonces esto lo vemos en la actualidad, como cuántas personitas, y vemos cuántas iglesias incluso que conocemos, que estamos esperando esta llegada del Señor Jesucristo, pero hay muchas personas que están dormidas y que andan durmiendo esperando al novio. Y entonces acuérdense que también estuvimos en un año en las reuniones familiares estudiando el tema de despiértate tú que duermes. Entonces también es un llamado de atención a que nos analicemos y miremos, estamos dormidos, qué tan llenos del Espíritu Santo estamos, tenemos que mantenernos atentas, tenemos que estar como esos bueno, no estar durmiendo como en este caso, pero tenemos que mantenernos alertas esperando al novio porque puede que se demore un poquito más de lo que nosotros pues estamos esperando. No sabemos en qué momento puedes llegar, ¿verdad? Y entonces, bueno, después viene el anuncio de la venida del novio, viene el mensajero que dice, bueno, prepárense porque ya viene el novio. Y entonces comenzamos a conectar algunas cositas, comenzamos a ver cómo viene a entrar o vuelve a entrar la parábola de la higuera con todas estas señales del fin de que se acerca la llegada del novio, del Señor Jesucristo, y conectamos todos estos puntos, como todas estas señales que van pasando se convierten como en esos mensajeros de que ya viene, prepárense porque ya hasta que llega el novio.
¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando llega el novio o cuando dan esa señal? Se comienzan a preparar todas, pero ahí es cuando se dan cuenta las necias que no tienen suficiente aceite. Y al ver esta realidad, ¿qué hace? Le piden aceite a las otras. Y las otras se defienden y dicen, no, lo siento, no te puedo dar aceite, vayan y consigan el de ustedes. Entonces también como estas vírgenes sabias, tenemos que defender nuestro aceite, tenemos que defender ese avivamiento que tenemos en nuestras vidas, nuestra llenura del Espíritu Santo, no la podemos dejar perder, que nada ni nadie, que ninguna circunstancia nos quite esa unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que mantenernos llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Luego de eso, como estaban listas, las sabias, las 5 sabias, ellas entraron con el novio a la boda y celebraron. ¿Qué pasa cuando regresan las otras que se fueron a buscar el aceite? Llegaron, pero ya era muy tarde y ya habían cerrado las puertas. Entonces, esta parábola como conclusión tenemos que estar muy atentos y ya van varias semanas en el que Dios nos está hablando que estemos alerta, debemos estar despiertos y comenzar a prepararnos. Entonces, ¿en qué consiste esa preparación? En que, bueno, primero que todo, tenemos que dejar de posponer las cosas o dejar de procrastinar en la vida espiritual. Debemos, o bueno, dejar de ser como por así perezosos diciendo, no, pero es que yo todavía tengo tiempo, voy a dejar todo esto para cuando sea mayor, cuando termine este proyecto, más adelante. No, tenemos que nosotros tener esa seguridad de nuestra salvación y nuestra seguridad, nuestra esperanza, como dice en el último punto, poner nuestra esperanza en la llegada del Señor Jesucristo, en la llegada del novio. Entonces también tenemos que, como hablábamos antes, la vestimenta adecuada. Debemos estar preparados, estar llenos del Espíritu Santo. No apagar el Espíritu Santo en nuestras vidas, como dice 1 Tesalonicenses 5, 19 al 22. No apaguen el Espíritu, no desprecien la profecía, pónganlo todo a prueba. Todo en nuestras vidas, todo lo que llega a nuestras vidas lo tenemos que pasar por un filtro muy estricto. Retengan solo lo bueno y eviten toda clase de mal. Entonces, no apaguemos el espíritu, no dejemos que nada nos quite la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? De ese aceite en nuestras lámparas. Ok. También debemos a diario tomar la decisión de vivir bajo su guía, buscarlo. Y que bueno, que esté también, que nos analicemos, ¿no? Porque cada vez que estamos, entre más llenos estemos del Espíritu Santo, más vamos a ver sus frutos reflejados en nuestras vidas. Entonces nos vamos a convertir personas amorosas, personas con gozo, y bueno, con todos estos frutos que viene la paciencia, la paz, que viene por estar pues conectaditos ahí con el Espíritu Santo. El punto número 3 de qué debemos hacer, qué debemos poner en obra, estar alertas, estar en vigilia, estar vigilando, despertarnos, ¿verdad? No dejar de orar, orar en todo momento y trabajar en la obra de Dios, que cuando el Señor Jesucristo venga, nos encuentre siendo sus siervos fieles, usando todos estos dones que nos ha dado, todos nuestros talentos para su obra y para sus propósitos. Y de hecho, esta es una muy pequeña introducción a la siguiente parábola que vamos a estar viendo, que la vamos a ver dentro de 15 días. Ok, familia. Bueno, esta fue la enseñanza del día de hoy, la parábola del día de hoy. Entonces los invito a que ahí donde estemos volvamos a cerrar nuestros ojos, si podemos, y vamos a entrar nuevamente en un tiempo de oración, en un tiempo de intercesión. Y Padre Santo, gracias por la parábola que nos acabas de enseñar el día de hoy, Espíritu Santo. Por favor, revélanos. Por favor, Señor, recuérdanos y Espíritu Santo, recuérdanos todas y cada una de estas palabras que hemos leído el día de hoy de tu palabra, Señor, que se vuelva una palabra viva en nuestros corazones y que la podamos aplicar y poner por obra en nuestras vidas. Ayúdanos a estar siempre listos, Señor, para este momento. Te pedimos, por favor, que toques nuestras vidas y Espíritu Santo, que vengas a nuestros corazones, que nos llenes con tu unción. Queremos estar rebosantes de ti, Espíritu Santo. Cada día, Padre Santo, por favor, recuérdanos esta necesidad que tenemos de ti, esta urgencia que tenemos de estar en constante alerta, de estar constantemente revisándonos. Espíritu Santo, revélanos cuáles son las cosas que debemos sacar de nuestras vidas. Ayúdanos a poner ese filtro estricto para que no entre
a nuestras vidas nada que te ponga triste, nada que te aleje, nada que te apague nuestras vidas, sino por el contrario, que todas nuestras acciones, nuestras obras sean para tu gloria. Te entregamos este tiempo en tus manos y queremos, Señor, continuar en este tiempo de intercesión.